Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolla para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y para realizar las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los tres niveles de gobierno. El día de hoy se desarrolla la capacitación Elaboración de la Cartera de Inversiones 2025-2027. Tiene como objetivo orientar a los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en la elaboración de la Cartera de Inversiones 2025-2027 de dicho sistema. Esta capacitación comprende una exposición y una ronda de preguntas. Esta tarde nos acompaña Catherine Laura, coordinadora de Programación Multianual de Inversiones de la GPMI de este ministerio, y Manuel Velasco, especialista de Programación Multianual de Inversiones de la misma dirección. Bien, damos inicio a la capacitación y la Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva capacitación referida en esta ocasión a la elaboración de la cartera de inversiones. En la capacitación de hoy vamos a abordar el contenido que se muestra en pantalla. En primer lugar, algunos alcances generales para entrar en contexto sobre la fase de programación multianual de inversiones, la articulación del PMI con otros sistemas administrativos, la vinculación del módulo de programación multianual de inversiones con otros formatos del Invierte a través del banco de inversiones, las actividades previas a la elaboración de la cartera de inversiones, luego veremos ya propiamente la elaboración de la cartera de inversiones. De manera general abordaremos el registro de la cartera de inversiones, finalmente terminamos con la aprobación del PMI y algunas incidencias que se presentan de manera recurrente para poder orientar de manera adelantada a cualquier dificultad que pudieran tener en este proceso de registro. Terminaremos con algunas recomendaciones generales y ahora voy a dar pase a Manuel Velasco para iniciar con la primera parte referida a la fase de programación multianual de inversiones. Gracias, Catherine. Vivimos escenarios complejos nunca antes vistos por nuestra generación en el contexto actual en el que nos encontramos post-pandemia y además de recesión económica, en el que se han incrementado las brechas de infraestructura o de acceso a servicios y también existe una restricción de recursos presupuestarios. Por lo tanto, ahora más que nunca es crucial o vital determinar una priorización de inversiones. Por lo tanto, el instrumento que permite la priorización de las inversiones es precisamente la cartera de inversiones. Buenas tardes con todos. En este espacio les comentaremos sobre el proceso de elaboración de la cartera de inversiones. Para ello, en un primer momento, repasaremos algunos elementos conceptuales relacionados con la fase de programación multianual de inversiones. Muy bien, siguiente lámina, por favor. Bien, entonces, ¿de qué trata esta fase de programación multianual de inversiones? Esta fase está referida a un proceso de coordinación y además articulación interinstitucional y además intergubernamental de proyección trianual como mínimo, tomando en cuenta los fondos públicos destinados a la inversión con el propósito o con la máxima de identificar, seleccionar y además priorizar una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias que aquejan a la población. Ese es el objetivo principal de la fase de programación multianual de inversiones, concretizar la estrategia de inversión pública a nivel de entidades y que esta estrategia además sea coordinada y refleje cuáles son las prioridades de atención a nivel de inversión pública que deben estar muy alineadas con las brechas de infraestructura, de acceso a servicios y además las potencialidades económicas que tenga el territorio. Asimismo, el objetivo de la fase de programación multianual de inversiones está relacionado con lograr la vinculación entre el planeamiento estratégico y además el proceso presupuestario mediante la elaboración y además selección de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias y además ajustada a los objetivos y metas de desarrollo nacional, sectorial y también territorial. Por lo tanto, la fase de programación multianual de inversiones se convierte en un puente entre estos dos sistemas administrativos. Tenemos a planeamiento estratégico por un lado y además al Sistema Nacional de Presupuesto Público por otro, y por lo tanto, la fase de programación multianual de inversiones tiene como propósito unir a estos dos mundos, lograr esa vinculación en el marco de la integración intersistémica y además extrasistémica. Siguiente lámina, por favor. Gracias. Por lo tanto,
¿cuál es la importancia o la relevancia de la fase de programación multianual de inversiones? Pues es precisamente lo que en esta lámina tratamos de revelar con algunos puntos. En principio, la importancia de la fase de programación multianual de inversiones radica en proporcionar un marco estratégico y además planificado para la asignación óptima de recursos públicos en un horizonte multianual. Asimismo, la importancia de la fase de programación multianual de inversiones estriba en transitar de una estrategia de intervención con inversiones aisladas y además sin ninguna coordinación a una estrategia de cierre de brechas con un conjunto de inversiones que están seleccionadas, coordinadas y además priorizadas en una cartera de inversiones. Dicho de otra forma, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, nosotros no contábamos con un instrumento, una herramienta que concretice la estrategia a nivel de inversión pública de un conjunto de inversiones que sean reveladas a través de una cartera de inversiones que a su vez responda a un diagnóstico de brechas y además esté priorizada a través de los criterios de priorización. Ese es uno de los grandes cambios y además mejoras que presenta el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones a través de la implementación de esta fase, de la fase de programación multianual de inversiones. Asimismo, la importancia de esta fase radica en que es un elemento fundamental en la gestión eficiente de los recursos públicos que están destinados a la inversión, permitiendo además a las autoridades y especialistas identificar y priorizar las inversiones de acuerdo nuevamente con los objetivos y brechas prioritarias. Asimismo, la importancia de la fase de programación multianual de inversiones estriba en que se facilita la planificación a largo plazo y además la identificación de sinergias o complementariedades entre inversiones y la optimización de la ejecución presupuestaria. El año anterior, desde el Ministerio de Economía y Finanzas y más específicamente desde la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, se impulsó un conjunto de asistencias técnicas para realizar los talleres de articulación territorial de inversiones a nivel departamental. Y precisamente estos talleres tenían como objetivo identificar las sinergias o las complementariedades que generan las inversiones. Cómo podemos incrementar la rentabilidad social y el bienestar social de la población a través de la elección de un conjunto de inversiones que tengan estas particularidades de generar sinergias o complementariedades. Finalmente, pero no menos importante, la importancia de esta fase de programación multianual de inversiones es que promueve una gestión más estratégica y además más transparente de la inversión pública, generando beneficios para el desarrollo económico y social a largo plazo. Muy bien, siguiente lámina, por favor. Gracias. ¿Y cuál es el marco legal o el marco normativo que regula la elaboración de la cartera de inversiones? En la lámina que ustedes están apreciando y que luego van a tener colgada también en la sede institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, para su consulta, se señala que tenemos tres dispositivos. Tenemos el decreto legislativo número 1252, tenemos el reglamento de este decreto legislativo y finalmente tenemos la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. En el caso de cada uno de estos dispositivos, existe un conjunto de artículos y de numerales que nosotros hemos tratado de reseñar en esta lámina, revelando sus objetivos de tal forma que ustedes en el proceso de elaboración de la cartera de inversiones también tengan un sustento normativo o legal que pueda de cierta forma orientar ese proceso de elaboración de la cartera de inversiones. Por ejemplo, en el caso del decreto legislativo número 1252, en el literal A, numeral 4.1 del artículo 4, este está referido al periodo establecido para la cartera de inversiones, que es un periodo trianual como mínimo. Asimismo, en el numeral 11.1 del artículo 11, también de este decreto legislativo número 1252, nos habla del seguimiento y además la evaluación del avance y cumplimiento del cierre de brecha. Lo mismo en el caso de el reglamento del decreto legislativo número 1252 y también en la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Ustedes van a poder apreciar con detalle este marco legal que les serviría a ustedes también para
tener un sustento a nivel normativo para la elaboración de la cartera de inversiones, ¿de acuerdo? Bien, entonces el propósito de esta lámina no es dar lectura a cada uno de estos numerales, sino dejarles a ustedes esta lámina, porque esta lámina va a ser colgada en la sede institucional del Ministerio de Economía y Finanzas, de tal forma que ustedes también tengan esa evidencia y esos sustentos a nivel normativo para una consulta posterior, ¿de acuerdo? Siguiente lámina, por favor. Y entonces surge ahora la interrogante de cómo se articula la fase de programación multianual de inversiones con las demás fases del ciclo de inversión. Recordemos que en el marco del Invierte.p existen 4 fases. Están las fases de programación multianual de inversiones, formulación y evaluación, ejecución y finalmente funcionamiento. Entonces, la articulación o la vinculación de la fase de programación multianual de inversiones con las demás fases del ciclo de inversión se da de la siguiente forma. En el caso de la fase de formulación y evaluación, se debe formular y efectivamente pues evaluar aquellas inversiones, pero orientándolas a la atención de las brechas prioritarias que fueron identificadas, contextualizadas y además priorizadas en el diagnóstico de brechas. Asimismo, también esta formulación y evaluación de estas inversiones debe orientarse a los criterios de priorización que están establecidos para la jerarquización de las inversiones. Finalmente, en esta fase de formulación y evaluación, la unidad formuladora debe realizar la actualización de las inversiones programadas o a programar en el PMI. Asimismo, en el caso de la fase de ejecución, se deben realizar los registros de las inversiones en la fase de ejecución en el banco de inversiones. También se debe registrar o actualizar, según sea el caso, el formato número 12B de seguimiento a la ejecución. Esto evidentemente no lo hace la OPMI, por eso estamos hablando de una articulación, de un trabajo en equipo. Como ustedes tienen conocimiento, el órgano que está a cargo de realizar estas actividades en la fase de ejecución es la unidad ejecutora de inversiones en este caso. Finalmente, en la fase de funcionamiento se debe realizar la actualización del estado de las unidades productoras, es decir, cuáles son esas condiciones adecuadas o inadecuadas de los factores productivos. Por lo tanto, a través de cada una de estas actividades se realiza una vinculación o una articulación del programa multianual de inversiones con las demás fases del ciclo de inversión. Vamos a decir que, en términos sencillos, que la fase de programación multianual de inversiones es transversal a las otras 3 fases, ¿de acuerdo? Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿qué criterios se debe considerar para la programación multianual de inversiones? Bueno, en principio, y el emblema en realidad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y además la razón por la que se creó, se refundó este sistema, es precisamente el cierre de brechas prioritarias. Por lo tanto, uno de los criterios que se debe considerar para la programación multianual de inversiones es el cierre de brechas prioritarias. ¿Esto qué significa? Significa que las inversiones que yo vaya a seleccionar en mi cartera de inversiones, de mi programa multianual de inversiones, más conocido como PMI, deben ser pues aquellas que cierren con mayor eficacia y además eficiencia y de forma efectiva las principales brechas de infraestructura o de acceso a servicios de mi territorio. Asimismo, también se debe tener el criterio de coordinación intra e intergubernamental. Esto está referido a que las entidades del mismo nivel de gobierno o de diferentes niveles de gobierno, ustedes saben de que nuestro país es un país unitario y tenemos 3 niveles de gobierno, ¿no? El gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales deben coordinar y además cooperar entre sí para seleccionar aquellas inversiones que produzcan las mayores sinergias o complementariedades con el propósito final de generar mayor bienestar social. Asimismo, debemos también considerar el criterio de sostenibilidad que está relacionado a garantizar que las inversiones cuya ejecución se programe cuenten con un futuro presupuesto para su operación y mantenimiento. Finalmente, tenemos el criterio de oportunidad en la entrega del servicio a la población beneficiaria. Esto está relacionado a que una vez que se inicie la ejecución de una inversión, debe culminarse pues en el plazo previsto en la ficha técnica, estudio de preinversión, expediente técnico, documento equivalente, de tal forma de
asegurar que la población beneficiaria reciba el servicio dentro de los plazos previstos. Esto en cristiano significa que no posterguemos el bienestar social de la población que requiere servicio. Siguiente lámina, por favor. Bien, para esta lámina voy a darle paso a Catherine Laura para que continúe con la presentación. Adelante, Catherine. Gracias, Manuel. Luego de esta parte introductoria, muy importante para tener claro el contexto bajo el cual vamos a desarrollar la elaboración de la cartera de inversiones, vamos a también hacer una breve revisión sobre la composición del programa multianual de inversiones. Bueno, como ustedes operadores, quienes participan año a año de este proceso de programación multianual, está compuesto por tres componentes. El primero es el diagnóstico de brechas, que es el instrumento que permite identificar la situación de las brechas de cada territorio en función a los servicios públicos que se encuentran dentro de la competencia, ¿no?, de cada nivel de gobierno. Y a partir de este análisis situacional de las brechas es que se realiza la elaboración de la cartera de inversiones. Es importante tener en claro que el diagnóstico de brechas no solamente es un documento de un contexto situacional, sino que es un documento que debe orientar cuáles son las inversiones que deberían priorizarse y por lo tanto programarse en la cartera de inversiones para atender pues estas brechas que aún se encuentran pendientes de atención y que requieren una atención inmediata. El segundo elemento son los criterios de priorización y estos criterios son determinados en función al diagnóstico de brechas realizado. Estos criterios lo que nos van a dar como resultado es la jerarquización de la cartera de inversiones. Luego de contar con estos dos elementos, el diagnóstico de brechas y los criterios de priorización, se podrá elaborar la cartera de inversiones, que está conformado por un conjunto óptimo de inversiones orientados al cierre de brechas de un territorio. Siguiente. Es importante también recordar quiénes son los actores que participan en este proceso de programación multianual de inversión. Tenemos a 5 actores. El actor que lidera el proceso es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, que de acuerdo a lo establecido en la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones es el órgano responsable de esta fase y realiza este proceso en el ámbito de la responsabilidad funcional en el caso del sector y en el caso de gobiernos regionales o locales en el ámbito de su circunscripción territorial. El órgano resolutivo es el ministro en el caso de sectores y en el caso de gobiernos regionales el gobernador y en el caso de gobiernos locales el alcalde, quien es el responsable de aprobar el PMI. La unidad ejecutora de inversiones y la unidad formuladora son dos órganos que van a proveer información necesaria a la OPMI para programar las inversiones que se encuentran en la fase de ejecución, así como las inversiones que se encuentran en la fase de formulación y evaluación o aún en idea. En el caso de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, la DGPMI es el ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, quien se va a encargar de elaborar tanto el marco normativo como los lineamientos metodológicos que orienten este proceso de programación multianual de inversiones. Siguiente. De acuerdo a lo establecido en la Directiva General del Sistema, la directiva vigente, la fase de programación multianual de inversiones está compuesta por 6 etapas. Sin embargo, consideramos como una etapa preliminar el análisis del PMI del año anterior, que es la base sobre la cual vamos a determinar cuáles son las inversiones que se encuentran programadas y que requieren continuidad, de manera que puedan ser incluidas en la cartera de inversiones en elaboración. La siguiente etapa es la elaboración de los indicadores de brechas. Si bien ya contamos con una relación de un total de 204 indicadores de brechas que han sido aprobados por los sectores en el marco de su responsabilidad funcional, existe una etapa en la cual se revisan estos indicadores y se pueden realizar ajustes, así como la evaluación también del avance en el cierre de brechas. Luego tenemos la elaboración del diagnóstico de brechas, ¿no?, que como lo habíamos comentado antes, constituye el documento que muestra o contextualiza el estado situacional de las brechas en cada territorio. Luego tenemos la elaboración de los criterios de priorización, que son elaborados por la OPMI y aprobados por el órgano resolutivo, que van a permitir la jerarquización de las
las inversiones que conforman nuestra cartera de inversiones. Luego tenemos la elaboración de la cartera de inversiones, que teniendo como insumos el diagnóstico de brechas y los criterios de priorización, va a constituir la relación de inversiones, ¿no? Este conjunto óptimo de inversiones que vamos a programar para el periodo de los 3 siguientes años. En esta etapa, las unidades formuladoras y unidades ejecutoras de inversiones de la entidad deben actualizar los formatos 5, 7, 8, 9 y 12 según corresponda, ¿no? Eso quiere decir de acuerdo al nivel de avance de la inversión, y van a remitir esta información a la OPMI para que pueda evaluar esta información y elaborar la cartera de inversiones. Esta remisión de información debe realizarse de acuerdo al plazo establecido por la OPMI, tal como se señala en el anexo 6 de la Directiva General. Luego de elaborar la cartera de inversiones y haberse registrado en el módulo de programación multianual de inversiones, se requiere la aprobación del PMI, que no solamente aprueba la cartera de inversiones, sino los 3 componentes del PMI, que son el diagnóstico de brechas, los criterios de priorización y la cartera de inversiones de manera integral. Finalmente, con la información de las carteras de inversiones de los 3 niveles de gobierno, la DGPMI se encarga de elaborar el PMIE, el cual es publicado de acuerdo a los plazos también establecidos en nuestra Directiva General. Siguiente. Como ya lo habíamos mencionado, la herramienta que nos da los plazos o establece los plazos para realizar todas las actividades que comprende la elaboración del PMI es el anexo 6. El anexo 6 es parte de la Directiva General y se aprueba en cada año para cada proceso de programación multianual de inversiones. En este momento, ¿no? Nos encontramos en la actividad relacionada a la elaboración de la cartera de inversiones, que en este año es importante resaltar, ha establecido plazos diferenciados para los sectores y empresas, gobiernos regionales y gobiernos locales. Esto debido a que en este proceso hay momentos, sobre todo en los días finales a la programación, en que existe una alta concurrencia de los operadores que generan lentitud en el sistema o algunas caídas del sistema, y considerando las limitaciones tecnológicas, ¿no? Respecto a este tema de concurrencia que no podemos, digamos, manejar porque está pues más depende de los operadores que realizan estos registros. Se ha establecido distintos plazos diferenciados para que puedan realizar los registros y de esta manera reducir el riesgo a lentitud del sistema o caídas del mismo. Sin embargo, para adjuntar el documento de aprobación del PMI se ha establecido como fecha el 4 de marzo y esta fecha es única para los 3 niveles de gobierno. Siguiente. Ahora vamos a revisar brevemente la articulación del PMI con otros sistemas administrativos. Esta sección o este tema lo hemos visto ya en anteriores procesos de programación multianual de inversiones, pero considerando las consultas e incidencias que nos hacen llegar los operadores, hemos considerado necesario hacer un repaso sobre esta articulación para que puedan pues determinar un poco las acciones de los operadores con los operadores de nuestro sistema, con los operadores de los otros sistemas administrativos para evitar pues que existan conflictos o restricciones en alguno de los procesos. En primer lugar, vamos a mencionar la relación que existe con el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Es importante recalcar que el Programa Multianual de Inversiones es un insumo para estimar la APM. Como ustedes saben, cuando elaboramos la cartera de inversiones, tenemos un límite máximo, ¿no? Que es un techo referencial que ha sido estimado por la Dirección General de Presupuesto Público de acuerdo a lo que establece la normativa, pero también considerando la proyección de ingresos, ¿no? del Tesoro Público y la recaudación de ingresos en general. Estos techos límites constituyen una referencia, ¿no? Para elaborar la cartera de inversiones. Sin embargo, en una etapa posterior a la elaboración de la cartera de inversiones es donde recién la Dirección General de Presupuesto Público determina esta APM. Por lo tanto, esta APM
entre otros insumos o entre otras variables, considera la cartera de inversiones para la determinación de los montos máximos que se asignan a cada pliego para el proceso de programación y formulación presupuestaria. Como saben también, la APM es el límite máximo de los créditos presupuestarios, ¿no?, que corresponde a cada pliego presupuestario, por encima de los cuales no se puede programar ningún gasto. También es importante recalcar que la APM tiene un carácter vinculante para el año 1, sin embargo, para los años siguientes es indicativo o referencial. Por lo tanto, tanto la APM como los techos podrían variar en los siguientes procesos de programación presupuestal. Para que una inversión sea incluida en el programa multianual presupuestario, es necesario que se encuentre programada previamente en la cartera de inversiones del PMI. Siguiente. Asimismo, para ya la etapa de programación y formulación presupuestaria, las inversiones deben estar registradas en el banco de inversiones, contar con declaración de viabilidad o aprobación y estar registradas con un monto mayor a 0 en el programa multianual de inversiones correspondiente. Si no se encuentran registradas en el PMI, no podrán asignarse recursos en esta etapa de programación multianual presupuestaria. Esta restricción es posible gracias a la vinculación que existe entre el módulo de programación multianual de inversiones y el módulo de programación presupuestaria. Por lo tanto, al momento de realizar la asignación presupuestal de cada una de las inversiones, el módulo de programación presupuestal validará los montos, o mejor dicho, validará que las inversiones a las que se requieren asignar montos cuenten con programación en el PMI. Siguiente. Y avanzamos un poquito más en la fase o en la parte presupuestal y nos encontramos ya en la ejecución presupuestal de inversiones. Es importante también que considerar que en esta fase existe una vinculación entre el módulo de programación multianual de inversiones y el CIAF. Por lo tanto, para iniciar la fase de ejecución presupuestal, las inversiones deben estar registradas en el banco de inversiones, también estar viables o aprobadas para el caso de IOARs y contar con programación en el PMI. Si no se encuentran programadas en el PMI, no se podrá realizar la certificación de presupuesto, ¿no? Y el módulo del CIAF, en este caso, les mostrará un mensaje de error, ¿no?, cuando se intenta realizar esta certificación. Siguiente. En el caso del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, es importante recalcar que el PI, ¿no?, es un insumo para la priorización de inversiones. Más adelante, en la sección de priorización de inversiones, lo vamos a revisar. Sin embargo, aquí adelantamos que para cada inversión que se programa, debe estar vinculada al objetivo estratégico institucional y a la acción estratégica institucional para poder ser priorizada en el programa multianual de inversiones. Para dicho fin, CEPLAN nos comparte la base de datos de la ruta estratégica de todos los planes estratégicos institucionales de los 3 niveles de gobierno, y esta información es utilizada por nuestro módulo de programación multianual de inversiones. Es por ello que al momento de registrar una inversión se mostrará de manera predeterminada el PI al que correspondería vincular la inversión, y para ello mostrará los objetivos y acciones estratégicas de este PI a fin de poder relacionar o vincular la inversión a cada uno de ellos. Siguiente. Asimismo, en el caso de la elaboración del Plan Operativo Institucional, que se elabora para un periodo de 3 años, las inversiones que se programan en el PMI van a requerir también una programación, ¿no?, de las actividades vinculadas a estas inversiones en el Plan Operativo Institucional, ¿no?, a través de actividades operativas. Es por ello que nuestra cartera de inversiones va a ser un insumo para la elaboración del Plan Operativo Institucional, y el aplicativo de la elaboración del POI también mostrará de manera predeterminada las inversiones que cuentan con programación en la cartera de inversiones del PMI. Para ello, se vienen coordinando y mejorando la vinculación entre nuestros aplicativos informáticos de manera que el proceso pueda ser mucho más ágil y evitar los dobles registros, ¿no? Estamos aún en proceso de articulación con CEPLAN para que esta visualización pueda ser
mucho más ágil y automática para el caso de las inversiones que ya se encuentran programadas en el PMI. Siguiente. En el caso del Sistema Nacional de Abastecimiento, los bienes, servicios y obras que se requieren para la ejecución de las inversiones van a formar parte de este cuadro multianual de necesidades. Por lo tanto, la cartera de inversiones también se constituye en un insumo para la elaboración del cuadro multianual de necesidades. Es importante mencionar que de acuerdo a la modalidad de ejecución de las inversiones se determinará si se requieren programar bienes, servicios u obras, ¿no?, en el cuadro multianual de necesidades. Y para ello también se debe tener en cuenta el plazo de inicio y fin o el cronograma de ejecución de las inversiones a fin que la programación de los bienes, servicios y obras que se requieren para su implementación puedan ser programados con la debida anticipación. Siguiente. En el caso del Sistema Nacional de Endeudamiento Público, es importante tener en cuenta que el Plan Trienal de Concertaciones es un insumo para elaborar el PMI. Este Plan Trienal de Concertaciones va a contener la programación de todas las operaciones de endeudamiento que están destinadas, entre otros, a financiar las inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Por lo tanto, solo las inversiones que se encuentren comprendidas en este plan trienal podrán ser programadas por la fuente de financiamiento de recursos por operaciones oficiales de crédito. Para ello, el módulo de programación multianual de inversiones solicitará adjuntar el documento o el documento de conformidad de la DGTP, que no es más que la confirmación de que una inversión que se va a programar en el PMI cuenta con o tiene previsto tener una operación de endeudamiento para su financiamiento. Y para este proceso también nuestro anexo 6 establece un plazo en el cual las OPMIs van a solicitar a la DGTP la conformidad, el documento de conformidad, a fin que puedan contar oportunamente con este documento y registrarlo durante la elaboración de la cartera de inversiones. Siguiente. Ahora vamos a repasar un poquito la vinculación del programa multianual de inversiones con algunos formatos del Invierte. Vamos a resaltar las vinculaciones más importantes y que en algunas ocasiones constituyen algunos inconvenientes al momento de la elaboración de la cartera de inversiones. Es importante que previo al inicio de la programación o del registro de la cartera de inversiones, la OPMI tenga la información de las fechas de inicio y fin de las inversiones. Para ello, en el caso de inversiones viables o aprobadas que no cuentan aún con el formato 8, el módulo de programación multianual de inversiones permitirá registrar la fecha de inicio y fecha de fin en el mismo aplicativo, y para ello les mostrará unas opciones desplegables donde se podrán seleccionar las fechas tanto de inicio como de fin. Siguiente. Para el caso de inversiones que sí cuentan con formato 8, tenemos dos casos. En el primer caso, cuando la inversión o el formato 8 tiene habilitada solamente la sección A del formato 8 por modificaciones antes del expediente técnico o documento equivalente, las fechas de inicio y fin también deberán ser registradas a través del módulo de programación multianual de inversiones. Siguiente. En el segundo caso, cuando las inversiones cuentan con la sección A correspondiente al registro de aprobación de consistencia y la sección B relacionada al registro del resultado del expediente técnico o documento de equivalente, en estos dos casos no todas las acciones cuentan con el registro del resultado del expediente técnico, ¿no?, como se muestra en la imagen. En este caso, lo que debe hacer la unidad ejecutora de inversiones es ingresar al formato 8 a la sección B o en el caso de proyectos, el formato 8A o el formato 8C en caso de UARS, y según corresponda deberán actualizar la fecha de inicio y fecha de fin de la inversión, para lo cual deberá registrar el sustento del cambio de la programación de dichas fechas, tal como se muestra en esta imagen adjunta, ¿no? Entonces, sabemos que durante la ejecución de las inversiones podría existir la necesidad de modificar la fecha de inicio o la fecha de fin de una inversión. Por lo tanto, para inversiones que ya cuenten con el formato 8 y con estas secciones del formato 8, las modificaciones de la fecha deberán realizarse en el formato 8 y no podrán realizarse en el módulo de programación multianual de inversiones. Siguiente. Para el caso de
también inversiones que cuentan con formato 8, todas las acciones del proyecto de inversión o los activos de las IOARs cuentan con un registro del resultado del expediente técnico o documento equivalente, así como registros en la sección C, tal como se muestra en la imagen de referencia. Siguiente. En este caso, ¿no?, las unidades ejecutoras de inversiones deben registrar las modificaciones del cronograma previsto, fecha de inicio o fecha de fin, para la ejecución de inversión como modificaciones en ejecución física en la sección C, ¿no?, adjuntando el sustento correspondiente de dicho cambio, ¿no? Como se muestra en pantalla, en esta sección resaltada o marcada en un recuadro rojo, se muestran las fechas de inicio y fin de cada uno de las acciones de inversión del proyecto y, por lo tanto, el módulo de programación multianual de inversiones tomará la fecha mayor, ¿no?, de esta lista de acciones de inversión para poder determinarlas como fecha de inicio y fin para la programación de la cartera de inversiones, ¿no? Y esta información no solamente es considerada por el módulo de programación multianual de inversiones, sino también por el formato 12B para permitir registrar la programación mensual, la programación financiera mensual y anual de las inversiones. Siguiente. Para inversiones que cuentan con el formato 12B, esos formatos deben estar actualizados. Entonces, si una inversión se encuentra en ejecución y está programada en el PMI, debe contar necesariamente con formato 12B. Si no cuenta con este formato, el módulo de programación multianual de inversiones le exigirá que sea registrado previamente al registro de la inversión en el PMI. Es importante mencionar que este formato, además de otros registros relacionados al avance en la ejecución física, tiene registros relacionados a la programación financiera. Y para que una inversión pueda ser programada en el PMI, no solamente la programación financiera anual debe ser actualizada, sino también la programación financiera mensual. Y esto lo resaltamos porque es motivo de muchas incidencias que no son reportadas, ¿no?, como un problema del aplicativo. Sin embargo, cuando se hacen las validaciones correspondientes, se verifica que en algunas ocasiones actualizan solamente la programación anual o la programación financiera mensual. Entonces, es importante tener en cuenta que ambos registros deben ser actualizados previo al registro de la inversión en la cartera de inversiones. Siguiente. Asimismo, es importante considerar que el formato 12B, en el cual la unidad ejecutora de inversiones registrará la actualización de la programación mensual, así como la programación anual de una inversión, tomará en cuenta las fechas de inicio y fin establecidas en el formato 8, que permitirá la habilitación de los años de programación. Por lo tanto, si en el formato 12B una inversión requiere programar el presupuesto o la programación para 2 o 3 años, deberá verificar que en el formato 8 se encuentre con el plazo actualizado de la inversión, dado que si no se encuentra, como podemos notar en este ejemplo, ¿no?, la fecha fin es 2024, no podrá registrar la programación anual de siguientes años en caso corresponda. Por lo tanto, para poder realizar una programación real en el formato 12B, primero se deberá verificar las fechas de inicio y fin registradas en el formato 8. Siguiente. Ahora vamos a pasar a revisar brevemente las actividades previas que se deben realizar antes de la elaboración de la cartera de inversiones, y para eso voy a dar pase a Manuel Velasco. Gracias, Catherine. Bien, ahora que ya vimos un poco el proceso de elaboración de la cartera de inversiones, es importante resaltar que existen actividades previas a esa elaboración de la cartera de inversiones, y esas actividades previas son precisamente las que ustedes están viendo en pantalla. El propósito de esta lámina no es que ustedes se vayan a memorizar las 4 actividades que son previas a la elaboración de la cartera de inversiones, sino que se den cuenta de que existe una relación secuencial y además lógica entre cada una de estas actividades previas. Por ejemplo, la primera actividad previa está relacionada con verificar la información de las inversiones que están registradas en el PMI. Evidentemente, estamos hablando del PMI vigente.
Asimismo, se debe realizar también una evaluación del programa multianual de inversiones 2024-2026, que también es el programa multianual de inversiones que se encuentra vigente. Recordemos que el periodo de programación en el que vamos a realizar la elaboración de la cartera de inversiones ahora corresponde al periodo 2025, 2026 y 2027. La tercera actividad previa está referida a evaluar qué inversiones deben permanecer en esa cartera de inversiones vigente que verifiqué ya la información en la actividad previa número 1. Por eso les mencionaba hace un momento de que más allá de que ustedes memoricen cada una de estas actividades, se den cuenta de que estas tienen una relación secuencial y además lógica. La cuarta actividad previa, pero no menos importante, está referida a evaluar qué inversiones que no se encuentran actualmente registradas en la cartera de inversiones vigente, evidentemente, deben incorporarse para el próximo periodo de programación. Bien, entonces, como han podido constatar ustedes, existe un proceso secuencial y además lógico para el desarrollo de estas 4 actividades previas. Siguiente lámina, por favor. Bien, entonces, ahora vamos a detallar de forma específica de qué tratan cada una de estas actividades previas. En el caso de la primera actividad de verificar la información de las inversiones registradas en la cartera de inversiones del PMI, lo primero es verificar esa vinculación de la inversión con la cadena funcional, servicio, indicador de brechas y además la contribución. Entonces, para registrar la vinculación de la inversión que estamos analizando con el indicador de brechas y además determinar su correcta contribución, se debe verificar 3 cosas. La cadena funcional, que está referida a la función, la división y el grupo funcional. En segundo lugar, cuál es el servicio al que está vinculada la inversión. Y en tercer lugar, ¿cuál es el indicador de brecha? Que a su vez va a responder a 2 temas, la unidad de medida y la contribución al cierre de brecha. Por lo tanto, se recomienda realizar para esta actividad los siguientes 3 pasos. El paso número 1 es realizar la identificación del servicio a intervenir, su cadena funcional y además la competencia de la entidad. Recordemos que dependiendo del nivel de gobierno, las competencias que tenga mi entidad van a estar diferenciadas en función a sus leyes orgánicas, ¿no? Cada entidad va a tener una competencia específica en un conjunto de servicios. El paso número 2 está referido a la identificación de cuál es el tipo de indicador de brechas. Ustedes saben de que existen 2 dimensiones de desempeño de los indicadores de brechas. Tenemos indicadores de brechas de cobertura, que están referidos a el porcentaje de la población objetivo que actualmente no accede al servicio. Y también tenemos indicadores de brechas asociados a la dimensión de desempeño de calidad, que están referidos a el porcentaje de la población objetivo que sí accede al servicio, pero no con los estándares o niveles de calidad establecidos por el sector, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este paso vamos a realizar la identificación del tipo de indicador de brechas, cobertura o calidad, según la naturaleza de intervención. Creación, mejoramiento, ampliación, etcétera, ¿de acuerdo? El paso número 3 está referido a la determinación de cuál es la contribución precisamente de la inversión que estoy analizando al cierre de brechas, cómo con la identificación, formulación, evaluación, programación y ejecución de esa inversión voy a contribuir a cerrar progresivamente esa brecha prioritaria que tiene mi territorio. Bien, entonces vamos por favor con la siguiente lámina para explicar este proceso a través de un ejemplo. En este ejemplo tenemos un proyecto que es un proyecto de inversión referido a la creación del servicio de tránsito peatonal interurbano o rural de la trocha carrozable, tramo Río Blanco, Mollepata, distrito de Mollepata, provincia de Anta y departamento del Cusco. Entonces, el paso número 1, que estaba referido a la identificación del servicio a intervenir y su cadena funcional, implica básicamente que se realice una búsqueda en el anexo número 2, llamado clasificador de responsabilidad funcional, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de cuál es precisamente ese servicio y la cadena funcional que está asociado a el proyecto de inversión que estoy analizando, en este caso un proyecto de creación del servicio de tránsito peatonal interurbano. Por lo tanto, para este ejemplo, la función, división y grupo funcional son las que ustedes ven en pantalla.
función transporte, grupo división funcional transporte terrestre y grupo funcional caminos de herradura, los cuales a su vez están asociados al servicio de tránsito peatonal interurbano o rural, ¿de acuerdo? Evidentemente el responsable de este servicio es el sector transportes y comunicaciones, ¿no? Incluso ustedes pueden verificar ahí cuál es la competencia asociada a este servicio según la entidad, ¿de acuerdo? Y además nivel de gobierno. Siguiente lámina, por favor. Gracias. Ahora, el paso 2 está referido a la identificación del tipo de indicador de brecha, cobertura o calidad, y además, según la naturaleza de intervención, ¿de acuerdo? En este caso, se debe identificar pues, la naturaleza de la inversión para precisar el tipo de indicador, cobertura o calidad. Para el proyecto que nosotros estamos analizando, que es un proyecto de creación del servicio de tránsito peatonal interurbano o rural, la naturaleza, como su nombre mismo lo señala, la naturaleza de intervención de este proyecto es un proyecto de creación. Por lo tanto, el indicador seleccionado será de cobertura. Entonces, en el ejemplo, ustedes pueden evidenciar que este proyecto de inversión va a estar asociado a el indicador de brechas de porcentaje de la red de caminos de herradura no intervenidos. Evidentemente, un indicador de brechas asociado a la dimensión de desempeño de cobertura, cuya unidad de medida, además, es de kilómetros. Esta información ya está precisada, está señalada en el anexo número 2. Incluso ustedes pueden descargar la versión en Excel, además de la versión en PDF que contiene las firmas de los directores de línea de la DGPMI. El paso número 3 está referido a la determinación de cuál es la contribución o el aporte de la inversión que yo estoy analizando al cierre de brechas. Por lo tanto, se debe realizar, ¿no?, esta contribución al cierre de brechas, ¿no?, del indicador que hace un momento mencionaba de cobertura, que era el de porcentaje de la red de caminos de herradura no intervenidos. En el ejemplo, si puedes, por favor, maximizar el ejemplo de la tabla inferior, por favor, para que se pueda darle zoom. No, en la siguiente lámina, por favor, darle zoom a la columna de demanda, ¿de acuerdo? Sí. ¿Correcto? Gracias. Ahí, al costado, por favor, al costado derecho. Ya está, gracias. Ahí ustedes pueden apreciar un conjunto de datos relacionados al acceso al servicio en el área de estudio. En principio, tenemos la demanda, que en este caso está expresada en el total de kilómetros en el área de estudio, que en este caso ascienden a 15 kilómetros, ¿de acuerdo? En el área de estudio. Y la oferta sin proyecto está referida a los kilómetros que cuenta con acceso al servicio de tránsito peatonal interurbano rural, es decir, la oferta actual, ¿no?, sin proyecto, que para este ejemplo será de 5.07 kilómetros. Por lo tanto, la brecha, que siempre va a ser una diferencia entre la demanda respecto a la oferta, será de 9.93. Entonces, restando la demanda de 15 respecto a la oferta sin proyecto de 5.07, y por lo tanto el resultado será de una brecha de 9.93 kilómetros que se cuenta pues sin acceso al servicio de tránsito peatonal interurbano o rural. Esa es la brecha, ¿no? Una brecha, recordemos que matemáticamente siempre va a ser una diferencia entre dos variables, ¿no? En este caso, demanda respecto a oferta. Por lo tanto, en la última columna de contribución al cierre de brechas, se tiene que expresar de esa brecha de cobertura que hemos calculado de 9.93, con mi proyecto de inversión, cuánto voy a aportar para cerrar esa brecha, ¿de acuerdo? Entonces, para este ejemplo, nosotros hemos puesto que con mi proyecto de inversión, yo voy a cerrar esa brecha en mi área de estudio, ¿no? Por lo tanto, la contribución al cierre de brechas de este proyecto va a ser por 9.93 también kilómetros, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante realizar la correcta vinculación de la inversión con el servicio, cadena funcional, indicador de brechas y además determinar de forma adecuada la contribución? Porque esta información nos va a permitir realizar un correcto seguimiento y además proyección al cierre de brechas. Como ustedes tienen conocimiento y lo hemos mostrado también en otras capacitaciones, tenemos un aplicativo, que es el aplicativo de seguimiento y proyección al cierre de brechas, en el que nosotros podemos mostrar esta información a nivel de nuestro territorio. Y por lo tanto, para que esa información sea fidedigna, para que esa información sea real, necesitamos que exista un correcto registro desde el nacimiento de la inversión con la cadena funcional que le corresponde, el servicio que le corresponde, el indicador de brechas que le corresponde y finalmente la contribución al cierre de brechas con la que va a aportar esta inversión, ¿de acuerdo? Eso es importante.
Recuerden que el objetivo, la máxima o el emblema del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es precisamente el cierre de brechas. Necesitamos de esta información para poder hacer un correcto seguimiento y proyección a ese cierre de brechas, ¿de acuerdo? Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina, por favor. Gracias. Ahora, también se debe verificar la actualización de la información de las inversiones en el banco de inversiones, es decir, en los formatos número 5, número 7, número 8 y el número 12B. Lo que ustedes están viendo en pantalla es una tabla donde nosotros estamos mostrando información de qué información verificar, en principio, en qué formatos vamos a encontrar esa información para verificarla, y finalmente, en la última columna, a qué órgano le vamos a solicitar la modificación de esa información en caso corresponda. Entonces, por ejemplo, en el caso del costo actualizado, esta información la van a encontrar en el formato 5 a nivel de idea, en el formato 7 de formulación y en el formato 8 a nivel de ejecución. Y en caso se requiera modificar esta información del costo actualizado, ¿a quién hay que solicitarla? Pues a la unidad formuladora o a la unidad ejecutora de inversiones. Lo mismo con los demás datos que ustedes están viendo en pantalla, ¿no? La fecha de inicio y fin de la ejecución de la inversión, muy importante para este proceso de elaboración de la cartera de inversiones. Ya saben que esta información interopera con el módulo de programación multianual de inversiones y por lo tanto es importante que exista una verificación de que esos datos de fecha de inicio y fin de ejecución de la inversión estén correctamente registrados. Lo mismo, en caso se requiera modificar, en este caso habría que solicitar a la unidad formuladora o unidad ejecutora de inversiones. Lo mismo en el caso de cronograma de ejecución, lo mismo respecto a la información de cuál es la unidad ejecutora de inversiones y finalmente también de la unidad formuladora que está asociada al proyecto de inversión o a la inversión que estoy analizando, ¿de acuerdo? Bien, siguiente lámina, por favor. Esta lámina es crucial, es importante y está referida a la evaluación del Programa Multianual de Inversiones 2024-2026. Recordemos que no se puede mejorar lo que no se evalúa. Para que nosotros mejoremos el desempeño de la fase de programación multianual de inversiones en global y en específico la elaboración de la cartera de inversiones, tenemos que hacer un proceso de evaluación. Y precisamente para que ustedes tengan herramientas que faciliten este proceso de evaluación del programa multianual de inversiones, nosotros como ente rector, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, ha suministrado una herramienta, un aplicativo que les permite generar a ustedes un conjunto de reportes que faciliten esa evaluación del desempeño y además gestión de sus programas multianuales de inversiones, ¿no? En este caso, a través del módulo de programación multianual de inversiones, ustedes van a poder generar un conjunto de reportes referidos a la modificación de la cartera de inversiones. En términos generales, evidencia la variabilidad de la cartera de inversiones respecto a la inicialmente aprobada. ¿A través de qué cosa? A través de la incorporación de las famosas inversiones no previstas y mostrando además su representatividad en la cartera de inversión, ¿no? Asimismo, también a través del módulo de programación multianual de inversiones pueden generar reportes de forma automática referidos a la ejecución de la cartera de inversión. Nuevamente, en términos generales, en este reporte van a poder visualizar ustedes el resultado de la ejecución de la cartera de inversiones respecto a la programación, considerando qué cosa, tanto la programación inicial como la incorporación de las inversiones no previstas. En tercer lugar, van a poder generar un reporte referido a la situación de la cartera de inversiones de mi PMI, que les va a mostrar el avance de la cartera de inversiones, ubicando las inversiones en categorías que representan su avance en el ciclo de inversión y además realizando un análisis comparativo entre la cartera inicial y la cartera final del ejercicio. Finalmente, pero no menos importante, van a poder generar también un reporte asociado a el nivel de cumplimiento de la programación, que está referido a un conjunto de hitos que nosotros tenemos en el marco de la fase de programación multianual de inversiones, que están referidos a la elaboración del diagnóstico de brechas, el registro
y aprobación, además de los criterios de priorización, la elaboración de la cartera de inversiones, la aprobación del programa multianual de inversiones, y vamos a comparar cada uno de estos hitos con su cumplimiento y además si ese cumplimiento se ha dado dentro de los plazos establecidos en el anexo número 6 de plazos para la programación multianual de inversiones del periodo correspondiente en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que la utilización de estas herramientas que hemos puesto a su disposición les va a facilitar ese proceso de evaluación con la máxima o con la finalidad de mejorar. Ese es el propósito, ¿de acuerdo? Siguiente lámina, por favor. Bueno, y aquí básicamente es evaluar qué inversiones deben permanecer en mi cartera de inversión. Como regla general, ustedes ya saben que se debe programar las inversiones que requieren continuar su ejecución en dicho periodo, ¿no? Por lo tanto, a través de un conjunto de datos o de preguntas que ustedes puedan hacerse, por ejemplo, ahí les ponemos algunas preguntas a manera de ejemplo, de si se cuenta con contratos vigentes, por ejemplo, si la obra está paralizada o tiene un arbitraje, cuál es el saldo pendiente de ejecución y finalmente que este conjunto de datos o de variables nos permita tomar una decisión de si esta inversión se programa o no en la siguiente cartera de inversión. Ahí en el ejemplo que ustedes están viendo, en ese listado de inversiones, todas las inversiones que están con el check en la última columna de color verde, significan que efectivamente esas inversiones, a través de un análisis detallado que ha realizado la OPMI, efectivamente se van a programar en la cartera de inversiones del periodo siguiente, ¿de acuerdo? Y todas las que tienen la X y están de rojo, significa que no van a programarse, ¿de acuerdo? Siguiente lámina, por favor. Y bien, finalmente, la última actividad previa está referida a evaluar qué inversiones que no se encuentran en el PMI deben incorporarse. ¿Cuáles son estas inversiones a incorporar? Pues son precisamente aquellas inversiones de la entidad que corresponden a la entidad que están registradas en el banco de inversiones, pero que por algún motivo no fueron programadas o registradas en la cartera de inversiones del PMI. Es decir, la entidad en algún momento las identificó, las formuló, incluso quizás hasta las evaluó, pero no llegaron a registrarse en la cartera de inversiones, ¿de acuerdo? Y además, también vamos a hablar de que podríamos evaluar la incorporación de nuevas ideas de inversión. En este caso se requiere evidentemente que previamente se hayan registrado en el banco de inversiones estas nuevas ideas de inversión. ¿Y cuáles son las consideraciones para incorporar estos dos tipos de inversiones en mi cartera? En principio, la OPMI debe coordinar con las unidades formuladoras y unidades ejecutoras de inversiones para identificar las inversiones a incluir, considerando además la factibilidad de su ejecución y su importancia o relevancia en el cierre de brechas prioritarias, porque puede ser que estas inversiones están registradas en el banco de inversiones, no estén orientadas a el cierre de las brechas prioritarias que fueron identificadas y contextualizadas en el diagnóstico de brechas, ¿no? Entonces, debe existir un análisis, una verificación de la OPMI de que efectivamente estas inversiones van a contribuir a el cierre de esas brechas prioritarias. También se debe revisar todas las inversiones de la entidad que están registradas en el banco de inversiones y cada uno se encuentra en el PMI, evidentemente. Antes de generar nuevas ideas de inversión, primero revisemos las inversiones que tiene registradas la entidad en el banco de inversión. Asimismo, se debe identificar la necesidad de actualizar inversiones cuyos estudios de preinversión o fichas técnicas no se encuentren vigentes, ese es el caso. Porque puede ser que yo haya encontrado una inversión en el banco de inversiones que no esté registrada en la cartera de inversiones y que luego del análisis que realizó la OPMI en coordinación con la unidad formuladora y quizás también con la unidad ejecutora de inversiones, llegaron a la conclusión de que es una inversión importante porque está alineada al cierre de una brecha prioritaria, pero al momento de realizar el análisis también se dan cuenta de que esta inversión no se encuentra vigente. Entonces surge la necesidad de actualizar las inversiones que precisamente tienen estudios de preinversión o fichas técnicas que ya no se encuentran vigentes. También se debe identificar ideas de inversión para brechas prioritarias que no cuentan con inversiones registradas en el banco de inversiones y o el programa multianual de inversiones. ¿Esto qué significa? Significa que luego de realizar el análisis y contextualización en el diagnóstico de brechas, por ejemplo, yo determiné que en mi distrito una brecha importante o álgida está relacionada con el tema de agua potable y alcantarillado.
Sin embargo, en mi cartera de inversiones no existe ninguna inversión alineada a atender estas necesidades. Y al momento de revisar también las inversiones registradas en el banco de inversiones, tampoco encuentro inversiones que estén alineadas a atender estas necesidades, estas brechas. Por lo tanto, solo en esos casos tengo que identificar ideas de inversión nuevas que atiendan esas brechas prioritarias, que actualmente no cuentan con inversiones registradas. O que incluso puede darse el caso de que yo tenga esa misma necesidad, hablando de otro distrito, por ejemplo, tenga esa misma necesidad relacionada a los servicios de agua potable y alcantarillado, pero en mi cartera de inversiones, pese a que la magnitud de la brecha asociada a los servicios de agua potable y alcantarillado es considerable, solamente tengo un proyecto de inversión que tiene como contribución al cierre de brechas 200 personas, cuando la brecha para todo mi distrito asciende, supongamos, a, no sé, 200.000 personas. Entonces, en ese caso estoy comprobando, estoy corroborando de que efectivamente existe una inversión asociada a la atención de estas necesidades álgidas, pero ese proyecto no está atendiendo de forma óptima esa necesidad considerable que se tiene en el territorio. Necesito más inversiones para atender de forma adecuada esa brecha, esa necesidad de mi población. Por lo tanto, en ese caso también, en ese segundo caso, también debo generar otras ideas de inversión o más ideas de inversión, más proyectos para que se pueda atender de forma óptima a esa brecha, ¿no? Aquí la cuestión siempre es revisar antes de generar nuevas ideas de inversión, revisar si existen inversiones en la cartera asociadas a esos servicios y además si es que existen inversiones registradas en el banco de inversión. Si yo confirmo de que o no tengo inversiones en mi cartera o tengo solo muy pocas inversiones en mi cartera y la magnitud de la brecha es considerable y podría darse el caso de que también no tengo ningún proyecto de inversión registrado en el banco de inversiones para atender esas brechas, entonces está totalmente justificado de que yo genere nuevas ideas de inversión para atender esas brechas prioritarias. Finalmente, este análisis evidentemente se realiza principalmente sobre inversiones en formulación y evaluación viables e ideas, ya que las que se encuentran en ejecución física y financiera necesariamente, taxativamente, obligatoriamente, deberían registrarse en la cartera de inversiones del PMI. Muy bien, siguiente lámina, por favor. Muy bien, ahora para desarrollar este tema de la elaboración de la cartera de inversiones, voy a darle pase nuevamente a Catherine para que pueda explicar en detalle este tema importante. Adelante, Catherine. Muchas gracias. Vamos a continuar con algunas preguntas relacionadas a la elaboración de la cartera de inversiones. Y estas preguntas a manera de resumen y también de orientación para continuar con la siguiente sección relacionada ya a la elaboración de la cartera. ¿Qué es la cartera de inversiones? Como ya habíamos visto en las láminas anteriores, podemos concluir que la cartera de inversiones es la mejor combinación de inversiones identificadas para el cierre de las brechas prioritarias y que están alineadas con el plan estratégico institucional. Entonces, ¿qué comprende la elaboración de la cartera de inversiones? Comprende continuar con la programación de inversiones registradas en la cartera vigente, ¿no? Y la incorporación de nuevas inversiones que han sido seleccionadas para atender las brechas prioritarias en función al estado situacional de las brechas que nos da el diagnóstico de brechas y los criterios de priorización que se han determinado. Este proceso debe ser realizado en coordinación con las unidades formuladoras y unidades ejecutoras de inversión. La siguiente pregunta es, ¿quién elabora entonces la cartera de inversiones? El responsable de elaborar la cartera es la OPMI, ¿no? De acuerdo a lo establecido en nuestro reglamento. Sin embargo, este es un proceso donde no solamente participa un actor. Si bien el liderazgo está a cargo de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, participan también la unidad formuladora, la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Y algunas otras áreas de la entidad, como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, etc. ¿Cuándo se elabora la cartera de inversiones? La cartera de inversiones se elabora de acuerdo a los plazos establecidos en el anexo 6 y como le mencionamos en la parte inicial de la presentación, para este periodo se ha determinado plazos diferenciados para el registro de la cartera de inversiones de los sectores gobiernos regionales y gobiernos locales. Esto lo pueden ver con mayor detalle en el anexo 6 que ha sido actualizado. Siguiente. Vamos a hacer una mención muy rápida pero importante
para poder realizar la identificación de las inversiones. Cuando ustedes registran la cartera de inversiones en el módulo de programación multianual de inversiones, existe una sección denominada identificación de la inversión, que tiene 5 categorías. Inversiones propias, que son inversiones cuya ejecución se encuentra a cargo de las unidades ejecutoras de inversiones del sector GR o GL, ¿no? Es decir, de la entidad que está programando la inversión. Y en este caso, esta opción la tienen los sectores gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Cuándo deben seleccionar propias como identificación de la inversión? Cuando las inversiones su ejecución está a cargo de los gobiernos, de las unidades ejecutoras de inversiones que forman parte de la entidad. La identificación de la inversión como transferencias está habilitada y corresponde únicamente a los sectores y seleccionarán esta opción cuando las inversiones que están programando se encuentren financiadas por el sector, a pesar que la ejecución o el presupuesto pueda estar a cargo de los gobiernos regionales y locales. Y esto ocurre para aquellas inversiones que en algún momento han sido financiadas con transferencias de los sectores, ¿no? Ya sean transferencias en años anteriores o transferencias que están proyectadas a realizar. En este caso, las inversiones son programadas por el sector. Esto de acuerdo a lo establecido en nuestra directiva general. Y la razón de ser programada por el sector es que estas transferencias o las transferencias que realizan los sectores se realizan a inversiones que cumplen ciertas características en línea con los objetivos sectoriales y por lo tanto se requiere que el sector realice un seguimiento de la inversión hasta su culminación, o sea, no solamente que realice la transferencia. Y por eso es que los sectores se encuentran a cargo de la programación de estas inversiones. Entonces, para esos casos, los sectores deberán seleccionar como identificación de la inversión la opción transferencia. La opción organismos públicos está habilitada para los 3 niveles de gobierno, pero para los casos en que las inversiones están ejecutadas o están a cargo de organismos adscritos a un sector, gobierno regional o gobierno local. La opción empresas está habilitada para el caso también de sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales. En el caso de sectores es importante mencionar que las empresas en el ámbito de FONAFE, incluido salud, también cuentan con una cartera de inversiones y estas inversiones van a ser aquellas que son financiadas con los recursos propios de la empresa o de las empresas, pero si existieran inversiones que reciben financiamiento total o parcial del sector, estas inversiones tienen que ser programadas en la cartera de inversiones del sector y deberán seleccionar como identificación de la inversión la opción empresa. En el caso de gobiernos regionales y locales que también tienen empresas adscritas, solo se programan las inversiones que son financiadas total o parcialmente por el gobierno regional o el gobierno local, ¿no? Y en ese caso deberán seleccionar la opción empresas. Para inversiones por ejemplo, que corresponden a las empresas prestadoras de servicio de saneamiento, ¿no? Las EPS, se programarán las inversiones en el PMI aquellas que tengan financiamiento de gobierno regional o local. Las inversiones que sean financiadas con los recursos propios de la empresa van a constituir su plan, el plan maestro, ¿no? de estas EPS, ¿no? Y no van a requerir programarse en el PMI. Para el caso de mancomunidades, esta opción está habilitada únicamente para gobiernos regionales y locales y van a seleccionar esta opción cuando las inversiones correspondan a mancomunidades, a pesar que la OPMI que está a cargo del registro va a programar la inversión en su cartera, ¿no? Pero es importante identificar que la ejecución de la inversión está a cargo de una mancomunidad para el momento en que se realice la evaluación de la cartera de inversiones. Entonces, cuando ustedes han visto la evaluación o han registrado la evaluación que justamente la hemos realizado en semanas anteriores, la evaluación también existe una sección donde se realiza la evaluación de acuerdo a la identificación de la inversión. Y en esta sección pues se verá cuáles son las inversiones que han sido programadas y ejecutadas por la propia entidad, las que son, por ejemplo, ejecutadas por gobiernos subnacionales, pero financiadas con recursos del sector, o inversiones que pertenezcan a las empresas, ya sea del sector, gobiernos regionales o gobiernos locales. Entonces, se podrá discriminar y diferenciará el nivel de avance de ejecución de acuerdo a la identificación de la inversión. Ahora vamos a revisar
la elaboración de la cartera de inversiones que hemos resumido en 5 pasos. La primera, correspondiente a la selección de inversiones que se van a registrar en la cartera. La segunda, la verificación de que los formatos de estas inversiones y todos sus datos se encuentren debidamente actualizados. El tercer paso corresponde a la obtención de la información a registrar en el módulo de programación multianual de inversiones. El cuarto paso es calcular el puntaje por la aplicación de los criterios de priorización. Y el quinto y último es ya el registro de las inversiones en el módulo de programación multianual de inversiones. Siguiente. El primer paso correspondiente a la selección de inversiones a registrar en la cartera de inversiones es determinar las inversiones que formarán parte pues, de esta cartera de inversiones para el siguiente periodo y se va a determinar qué inversiones de la cartera vigente van a continuar o van a requerir programarse por requerir continuidad de la ejecución, es decir, que su periodo de ejecución se extienda, ¿no? A un periodo mayor al ejercicio 2024. Se determinará cuáles son las inversiones que no forman parte de la cartera, pero que de acuerdo al diagnóstico de brechas realizado y a las prioridades determinadas por la entidad, se van a incorporar y que ya forman parte o que ya cuentan con registros en el banco de inversiones. También se habrán seleccionado aquellas inversiones que no se encontraban registradas en el banco de inversiones, pero considerando pues las brechas prioritarias, se identificaron como ideas y se registraron en el banco de inversiones. Entonces, nuestra cartera de inversiones estará compuesta por todas estas inversiones y antes de iniciar el registro se recomienda tener un Excel o una plantilla con la relación de inversiones y todos los datos que se van a requerir ya durante el registro en el módulo de programación multianual de inversiones. Siguiente. El segundo paso es verificar que todos los formatos de las inversiones se encuentren actualizados. Si los formatos se encuentran actualizados, se mostrará en la sección Datos de la inversión un mensaje en color verde para el caso del formato 12B, donde se indicará que se encuentra actualizado, ¿no? En el caso del formato 8, si este está, digamos, vigente, ¿no? El periodo de finalización de la inversión es mayor al año actual o a la fecha actual, no se mostrará ningún mensaje. Sin embargo, si el formato 8 y el formato 12B no se encuentran actualizados, en esta sección Datos de la inversión, en la parte derecha les mostrará un mensaje en rojo indicando que dichos formatos no se encuentran actualizados. En el caso del formato 8, solo mostraré el mensaje que la inversión no se encuentra actualizado cuando se identifique que la fecha de finalización de la inversión ya pasó, ¿no? Entonces, evidentemente, si requiero programar una inversión y actualmente cuenta con una fecha fin anterior a la fecha actual, entonces es evidente que requiere una actualización y esto podrá ser detectado por el módulo de programación multianual de inversiones. Sin embargo, como lo hemos repetido ya en varias oportunidades, recomendamos que todas estas validaciones se realicen previo al registro de la cartera, a fin de evitar retrasos o demoras ya en el registro en el aplicativo. Siguiente. El siguiente paso es consolidar la información o todos los datos de las variables que se van a registrar en el módulo de programación de inversiones. Como lo hemos mencionado, ya existe una vinculación entre el módulo y los registros de los otros formatos del banco de inversiones, como es el formato 5, formato 7, formato 8, formato 9 y formato 12B. Por lo tanto, existen registros o datos, variables, que no van a requerirse registrados, sino que se van a obtener de los otros formatos de la inversión, de acuerdo al nivel de avance en el que se encuentre. Entonces, si tengo una inversión en ejecución que ya cuenta con formato 8, los datos se obtendrán del formato 8. Si tengo una inversión en formulación y evaluación, ¿no? Viable o aprobada, los datos se obtendrán del formato 7. Si la inversión aún se encuentra en idea, obtendremos los datos del formato 5. Los datos que se requieren registrar en el módulo de programación multianual de inversiones son identificación de la inversión, que lo vimos en detalle en las láminas anteriores, el programa presupuestal, que es una variable que debe ser coordinada o validada con la oficina de presupuesto de la entidad, en la cual se determinará si la inversión corresponde o está vinculada a un programa presupuestal.
la modalidad de ejecución, que también viene de otros formatos, pero podría ser modificada ya en la fase de ejecución y podría ser actualizada en el módulo de programación multianual de inversión. Si la inversión se encuentra judicializada o paralizada, que es un dato que lo tiene que registrar la OPMI, también es importante poder identificar esta situación a fin de prever pues, los recursos que se requerirán o cuándo se estima que se resolverá esta situación para poder a partir de ese momento programar los recursos para continuar con la ejecución de la inversión. Si la inversión termina en el presente año, también es importante conocer esa proyección porque a pesar de que el módulo estime un saldo, se podrá declarar, ¿no? De acuerdo a la proyección también de ejecución de la inversión que va a terminar este año y en ese caso no se requerirá continuar programando la inversión para los siguientes años. El puntaje de la inversión que resulta del cálculo o de la aplicación de los criterios de priorización también tendrá que ser estimado con anterioridad. Y aquí es importante mencionar que el cálculo que realiza la entidad corresponde únicamente a los criterios de priorización específicos, ya que el puntaje correspondiente a los criterios de priorización generales es determinado por el módulo de programación multianual de inversiones, es decir, es calculado de manera automática. La fuente de financiamiento, si bien también es un dato que proviene de los formatos de la inversión, podría ser actualizado y para ello la OPMI deberá coordinar con la oficina de presupuesto de la entidad o la que haga sus veces. La fecha de inicio y fin también es necesario conocerla con anticipación. Si es una inversión que no cuenta con formato 8, la podrá registrar en el módulo, de lo contrario podrá obtener la información de estos formatos. Pero antes del inicio del registro es necesario conocer esta información. Los montos a programar en los años 1, 2 y 3 también deberá obtenerse o conocerse previo al inicio del registro y para el caso del formato de inversiones que cuentan con formato 12, estos montos no requerirán ser registrados en el módulo de programación multianual de inversiones, sino que se obtendrán del propio formato 12B. En el caso del costo del estudio de preinversión, esto para el caso de inversiones que aún no se encuentren viables, la información tendrá que ser estimada en coordinación con la UF a fin de registrarse en el módulo de programación multianual de inversiones. Si bien esta información o estos valores no corresponden a gastos de inversión o en el marco de la programación multianual de inversiones, se determinan con la finalidad que la APM pueda estimar los recursos que requieren las entidades para la elaboración de estudios de inversiones que se encuentran programadas en el PMI. Siguiente. Por lo tanto, como lo habíamos mencionado, podrían tener una plantilla como la que se muestra en el ejemplo, con todos los datos que se van a registrar en el módulo de programación multianual de inversiones. Además, esto servirá también para poder tener una estimación de los montos que se va a requerir en cada año del PMI y poder determinar si la relación de inversiones que ha sido seleccionada para programar está dentro de los techos que se han establecido para la programación. Siguiente. El paso número 4 es calcular el puntaje por la aplicación de los criterios de priorización. Como lo habíamos mencionado, el cálculo que va a realizar la entidad corresponde únicamente a los criterios de priorización específicos, ya que los criterios de priorización generales van a ser obtenidos a través del módulo de programación multianual de inversiones y ello se realizará ya durante el registro de la inversión. Para ello van a tener un botón en una de las secciones de registro denominado calcular, que va a mostrar una ventana emergente con cada uno de los criterios generales y mostrará pues los puntajes que se han obtenido para cada uno de ellos. Siguiente. En el caso de los criterios de priorización específicos, como lo mencionamos, tendrán que ser calculados por la entidad y para ello hemos puesto a su disposición una plantilla en Excel que contiene todos los criterios de priorización de los sectores. Para el caso de sectores que no cuenten con criterios de priorización específicos,
no están incluidos en esta plantilla. ¿Eso qué significa? Que las inversiones que están vinculadas a sectores que no cuenten con criterios de priorización específicos, no será necesario realizar un cálculo por la entidad. Eso quiere decir que el sector cuenta solo con criterios de priorización generales, los cuales van a ser calculados por el aplicativo. En nuestro portal institucional se encuentra publicada esta plantilla en la sección de criterios de priorización, pero también hemos incluido el link en el comunicado emitido el día de ayer. Siguiente. Para calcular estos puntajes también recomendamos, ¿no? Tener en la plantilla, podría ser la misma plantilla Excel, donde se ha recopilado toda la información de las inversiones, los datos del sector responsable funcional de la inversión, el objetivo y acción estratégica institucional a la que se vincula la inversión y los puntajes obtenidos por la aplicación de cada uno de los criterios específicos, ¿no? Esta información es necesaria o importante recopilarla y tenerla a la mano antes de iniciar el registro, a fin de que durante ya el registro en el aplicativo esto pueda ser mucho más rápido. Siguiente. Solamente para explicarles en qué momento van a utilizar la información recopilada referida a los objetivos y acciones estratégicas. Al momento de registrar la inversión, existe una sección denominada calcular, ¿no? Que nos va a mostrar una ventana emergente donde se mostrarán todos los criterios de priorización que le aplican a la inversión de acuerdo al sector que sea funcionalmente responsable de la inversión. En esta gráfica ustedes pueden ver resaltado de amarillo las secciones que corresponden a botones desplegables que es donde se va a poder visualizar en el primer caso el PI de la entidad. En el segundo caso se deberá seleccionar el objetivo estratégico al que se vincula la inversión. En el tercer casillero, la acción estratégica a la que se vincula y finalmente la sección donde se mostrará la relación de la política general de gobierno, ¿no? A la que también se podrá desplegar para seleccionar a qué política se vincula la inversión que estamos programando. Entonces, todo esto lo van a poder hacer ya durante el registro de la inversión, pero es necesario haber identificado previamente los objetivos, acciones estratégicas y la política general de gobierno a los que se vincula la inversión para que el registro pueda ser mucho más rápido. Es importante mencionar también que si la entidad no cuenta con un plan estratégico institucional vigente, en esta sección del PI se va a visualizar el plan estratégico institucional del sector que es responsable funcional de la inversión. Por eso también recomendamos, ¿no?, a las entidades que puedan verificar si sus planes estratégicos institucionales se encuentran vigentes. En caso contrario, tendrán que utilizar el plan estratégico del sector. Siguiente. En esta sección del cálculo de los criterios de priorización generales, todos los casilleros que están resaltados en amarillo son campos que van a ser seleccionados de una lista desplegable para que el puntaje pueda ser calculado. Los campos que están resaltados de celeste son campos que van a ser llenados automáticamente, ¿no?, por el aplicativo, mientras que los campos de verde que corresponden a los criterios de priorización específicos van a ser llenados por los cálculos previamente realizados en la plantilla Excel. Siguiente. Ahora vamos a ver brevemente el registro de la cartera de inversiones y para eso vamos a resumir este registro en 5 pasos. El primero y que recomendamos mucho realizar es la revisión del instructivo para el registro de la cartera de inversiones. Es importante que ustedes puedan revisar este instructivo que ya se encuentra publicado y también les hemos alcanzado el link donde puedan descargarlo en el comunicado que ha sido emitido el día de ayer para que puedan ustedes visualizar todas las funcionalidades del aplicativo y puedan saber en qué casos van a tener alguna dificultad y poder prever toda la información necesaria que se requiere para el registro de la cartera de inversiones. Luego es el acceso al módulo. También recomendamos que los responsables de OPMI puedan verificar con la debida anticipación si cuentan con los accesos necesarios, ¿no? No esperar a los últimos días para solicitar el acceso o para cambiar de responsable de OPMI. El tercer paso es ya el registro de las inversiones, luego viene la priorización y finalmente la generación del reporte de la cartera de inversiones que servirá para la gestión de la aprobación del PMI.
Siguiente. Bueno, aquí tenemos la carátula del instructivo. Este instructivo está sumamente detallado, pero además en la versión de este año se muestran pues algunos casos de incidencia que también los vamos a mencionar en la parte final de esta presentación. Siguiente. El acceso al módulo de programación multianual de inversiones, ¿no? Es a través de este link que está en esta lámina. Se requiere el usuario y contraseña, pero además registrar el código CAPTCHA que se muestra en la imagen. Anterior, por favor. Para el registro de la cartera correspondiente a este periodo, se deberá desplegar la pestaña PMI 2025-2027, seleccionar la opción Programación de la cartera de inversiones y elegir la opción Registro. En esa opción es donde realizarán el registro de todas las inversiones. Siguiente. Los datos que van a registrar en la cartera de inversiones, ¿no? Hay algunos datos, como ya lo habíamos visto, en la relación de información que se debe recopilar previamente, que van a ser registrados en el módulo, pero existen otros datos que van a venir del formato 5, formato 7 o formato 8, como es el ciclo de inversión, el nombre de la inversión, el nivel de gobierno, la cadena funcional, el sector responsable de la funcional de la inversión, el servicio público al que está vinculado la inversión, el indicador de brecha, la unidad de medida de la contribución de la inversión al cierre de la brecha. Y en esa sección es importante recalcarles la recomendación de que puedan verificar esta información, ya que la contribución de la inversión al cierre de las brechas y el indicador son datos que van a ser luego utilizados para la estimación del cierre de brechas al que ha contribuido la entidad con la cartera de inversiones. Por lo tanto, si estos datos no son correctos, se realizará una subestimación o sobreestimación del cierre de brechas, que es estrictamente responsabilidad de la entidad. Sin embargo, recomendamos a las OPMI que puedan hacer esta validación previo al registro de la cartera de inversiones. Existen otros datos como es la fecha de inicio, fecha de fin y los montos programados, que en algunos casos van a ser registrados, ¿no? Y de acuerdo al avance de la inversión, es decir, si ya se encuentra en ejecución y cuenta con formato 8 y 12B, estos datos van a ser obtenidos a través del formato 8 y el formato 12B. Los datos correspondientes al devengado acumulado del año anterior y el PIN van a ser obtenidos a través de la conexión con el CIAF. En el caso de empresas bajo el ámbito de FONAFE y de salud que no registran en el CIAF, estos datos van a ser registrados directamente en el módulo de programación multianual de inversión. Siguiente. Luego de haber culminado el registro de la cartera de inversiones, se ejecutará el botón priorizar, ¿no? Que es una funcionalidad que tiene el aplicativo y va a ordenar las inversiones de acuerdo a el orden de prelación, que es el orden que está establecido en la directiva general. Y vamos a diferenciar aquí algunas características que diferencian la priorización en el caso de sectores y en el caso de gobiernos regionales y locales. En el caso de sectores, tomará primero, ordenará las inversiones de acuerdo al orden de prelación y en segundo lugar, dentro de cada conjunto de inversiones por cada orden de prelación, las ordenará por el puntaje obtenido al aplicar los criterios de priorización sectorial. En el caso de los gobiernos regionales y locales, el primer paso es el mismo, pero en segundo lugar, el aplicativo ordenará las inversiones de acuerdo a los criterios de priorización que han aprobado los gobiernos regionales y locales. Y para ello, estos criterios de priorización que corresponde a la priorización de los servicios que están bajo la responsabilidad de los gobiernos regionales y locales, que son registrados también en este aplicativo, las inversiones serán ordenadas teniendo en cuenta estos criterios de priorización. Y en tercer lugar, el aplicativo realizará el ordenamiento por cada grupo o por cada servicio, ordenará las inversiones de acuerdo al puntaje obtenido al aplicar los criterios de priorización sectoriales. Siguiente. Lo que ejecuta, ¿no? el botón priorizar inversiones, en este caso, es el ordenamiento de las inversiones que se puede visualizar a través del ejemplo en esta pantalla donde tenemos las inversiones que se han ordenado primero por la prelación, luego por la priorización de servicios y en tercer lugar
por el puntaje obtenido para cada una de las inversiones por la aplicación de los criterios de priorización sectoriales. Siguiente. Luego de haber culminado de registrar todas las inversiones, ¿no?, correspondiente a esta cartera de inversiones 2025-2027, en la sección reporte, ¿no?, que se muestra o está en un recuadro rojo, se podrá elegir esta opción para emitir el reporte correspondiente a la cartera de inversiones programada, el cual deberá ser parte del documento resolutivo que apruebe el PMI. Siguiente. Ahora vamos a ver de manera resumida también en qué consiste la aprobación del PMI. Siguiente. Luego de haber culminado el registro de la cartera de inversiones, la OPMI se encargará de presentar al órgano resolutivo el PMI, compuesto por el diagnóstico de brechas, los criterios de priorización y la cartera de inversiones. Este documento, ¿no?, que constituye el programa multianual de inversiones será aprobado por el órgano resolutivo mediante una resolución o acto correspondiente. Este documento va a ser registrado por la OPMI en el módulo de programación multianual de inversiones, de acuerdo a los plazos establecidos en el anexo 6. En este caso, para el presente periodo, el plazo para registrar este documento de aprobación es el 4 de marzo, que es distinto al plazo para el registro de la cartera de inversiones de cada uno de los niveles de gobierno. Siguiente. En esta sección queremos mostrarles de manera resumida también algunas de las incidencias que recibimos de manera frecuente y que para eso alcanzamos algunas recomendaciones que esperamos sea de utilidad. En el primer caso, si la inversión es financiada por una entidad y ejecutada por otra, ¿en qué cartera de inversiones del PMI debe programarse la inversión? Esta es una de las preguntas que frecuentemente nos realizan los operadores. Para ello, se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 14 del reglamento de nuestro Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, referido a en qué cartera se debe programar una inversión de acuerdo al nivel de gobierno y si existe una coejecución o cofinanciamiento. El artículo 14 o el párrafo 14.12 del reglamento establece que en caso de una inversión sea ejecutada y o financiada de manera conjunta por más de una entidad del gobierno nacional de distintos sectores, esta se registra en la cartera de inversiones del PMI del sector al que dicha inversión contribuye con el cierre de sus brechas, ¿no?, de las brechas determinadas por este sector. Cuando la inversión contribuye a más de una brecha, que también existe en estos casos, se registra en la cartera de inversiones de uno de los sectores y esto va a depender del acuerdo que tomen las partes. Si es ejecutada o financiada de manera conjunta por una entidad del gobierno nacional y una o más entidades de los gobiernos regionales o locales, la inversión se programa en la cartera de inversiones del sector. En caso de los GR y GL ejecuten o financien inversiones de manera conjunta, deben acordar, ¿no?, en qué PMI se programa la inversión, es decir, esto es un acuerdo de las partes. En el caso de las inversiones de gobiernos regionales o locales se financien con transferencias del gobierno nacional, estas inversiones se programan en el PMI del sector que efectúa la transferencia hasta su culminación. Esto es para recordar a las entidades que en el caso de los sectores que financian inversiones con transferencias, no solamente las deben programar en el año o el periodo en que se realizan estas transferencias, sino hasta que la inversión culmine, a pesar que los últimos años de programación puedan estar financiados solamente con los recursos del gobierno regional o gobierno local. Siguiente. Otra de las preguntas frecuentes. ¿Por qué no puedo certificar una inversión programada en la cartera de inversiones del PMI de mi entidad? Y para esto recomendamos que la entidad valide que la inversión a certificar cuente con monto programado en el presente año. ¿Y a esto a qué nos referimos? A que si quieren certificar en el presente año, ¿no?, una inversión, deben verificar que esa inversión cuente con programación en el año 2024. Si la inversión cuenta con programación en el 2025 o el 2026, no podrán certificar en el presente ejercicio. Por lo tanto, cuando se presenten estos problemas, recomendamos puedan verificar si la inversión cuenta o no con programación en el presente ejercicio. Siguiente. Otra incidencia que se presenta con frecuencia. Actualicé el formato 12B
de la inversión en el módulo de programación multianual de inversiones. Sin embargo, me sigue mostrando un mensaje que señala que la inversión se debe actualizar. ¿Qué debo hacer en esta situación? En este caso, recomendamos validar que la inversión cuente con programación financiera anual y mensual actualizada en el formato DUCB. No es suficiente actualizar solo la programación anual o solo la programación mensual. Tienen que actualizar ambas secciones, dado que es requisito para programar una inversión en el PMI que se encuentren actualizadas ambas secciones. ¿Y esto por qué? Si bien el PMI va a tomar solamente la programación anual, ¿no?, en los años correspondientes, la programación mensualizada o la proyección del gasto que se estima realizar en el presente ejercicio permitirá que la programación anual para los siguientes años también se ajuste, ¿no? Es decir, debe existir una coherencia entre la programación mensual o la proyección mensual de ejecución de gasto del presente año con el saldo que se espera ejecutar en los siguientes años. Siguiente. ¿Por qué en el módulo de programación multianual de inversiones figuran inversiones cerradas, desactivadas en la lista de inversiones a programar? Ya esto podemos mencionar que para inversiones cerradas que aún se encuentran en proceso de liquidación, se debe programar los recursos que requieren para la liquidación física y financiera. Si no requirieran recursos, no se debe registrar la programación de esta inversión. Y en el módulo del PMI se debe marcar la opción que señala que la inversión culmina en el presente año, pero además deberán registrar el cierre de la inversión a través del formato 9 en el presente año. Esto es para los casos donde el módulo de programación multianual de inversiones calcula que la inversión aún tiene un saldo programable y les muestra de manera predeterminada para continuar programándolo en el presente año. Entonces, en ese caso, la entidad tiene que evaluar si la inversión que ya se encuentra en proceso de cierre va a requerir o no más recursos y podrá, si es que no requiere recursos, podrá marcar la opción de que la inversión termine en el presente año y el módulo le permitirá guardar la inversión sin programación. Si se visualizan inversiones liquidadas o cerradas, ¿no?, inversiones no culminadas o inversiones desactivadas, podría deberse a que estas se han cerrado o se han desactivado en el proceso de programación o durante el proceso de programación. Y en ese caso, recomendamos reportar la incidencia al correo pmi@mes.gov.p, adjuntando los documentos o reportes que sustenten esa situación. Siguiente. Si soy una entidad no adscrita al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿por qué al intentar certificar una inversión me sale un mensaje que señala que mi inversión no está programada en el PMI? Para esto es importante recordar que las entidades no adscritas al sistema no deben solicitar que se programen sus inversiones en la cartera de inversiones del PMI. Sin embargo, hay entidades que mediante un convenio con una entidad adscrita logran registrar esta inversión en el PMI y si ésta no cuenta con programación en el año actual, se tendrá restricción para la certificación. En este caso, se recomienda que las entidades no adscritas no gestionen el registro de sus inversiones en el PMI, porque de lo contrario requerirán hacerlo en adelante hasta su culminación. Es importante recalcar que es responsabilidad de la entidad adscrita la decisión de incorporar en su cartera de inversiones una inversión de una entidad no adscrita, por lo que debe mantenerla hasta su culminación. Siguiente. ¿Qué pasa si no cumplí con el oportuno registro del diagnóstico de brechas y los criterios de priorización? En este caso, el módulo de programación multianual de inversiones valida que la entidad antes del registro de la cartera de inversiones haya realizado el registro del diagnóstico de brechas y los criterios de priorización. En caso de no haber cumplido con estos registros, la OPMI o el responsable de OPMI deberá solicitar la apertura del módulo para regularizar dicho registro. Sin embargo, estos registros serán considerados fuera de plazo. Siguiente. ¿Por qué no se visualiza en el módulo de programación multianual de inversiones el PI de mi entidad para calcular los puntajes de mis inversiones durante el registro de la cartera de inversiones? ¿Qué debo hacer en ese caso? No se visualiza el PI cuando este no se encuentra vigente. Como lo habíamos mencionado durante esta presentación,
se mostrarán solamente los PI de las entidades que se encuentren vigentes. En ese caso, el módulo de programación multianual de inversiones le mostrará el PI del sector que es responsable funcional de la inversión. Por ello, se recomienda a todas las entidades que previo al proceso de programación multianual de inversiones verifiquen si el PI de la entidad se encuentra vigente, ¿no? Y en caso no se encuentre vigente, podrán realizar la programación con el PI del sector funcionalmente responsable, pero se recomienda que gestionen la actualización con las áreas correspondientes de la entidad. Siguiente. Algunas recomendaciones finales. Tener en cuenta que esta programación no es una cartera nueva de inversiones, por lo que en primer lugar es necesario asegurar la continuidad de inversiones que se encuentran actualmente en ejecución. Y luego, si el límite máximo de programación anual lo permite, podrán incorporar inversiones viables en formulación y evaluación e incluso inversiones que se encuentran en ideas. Se recomienda identificar los servicios en los que la entidad tiene competencia de invertir previo al registro de la cartera de inversiones, porque es responsabilidad de cada OPMI, UF y UEI registrar inversiones dentro de los servicios en los que tienen competencia. Existe en el marco del Invierte algunos mecanismos, por ejemplo, a través de convenios, donde una entidad de un nivel de gobierno inferior puede ceder competencia a un nivel de gobierno superior, pero esas son excepciones, ¿no? que se pueden realizar y que el sistema, la regulación del sistema lo permite, pero esos serán los únicos casos en los que una entidad puede registrar una inversión en la que no tiene competencia. Se recomienda también mantener una coordinación permanente con las UF y UEI para que les puedan suministrar a las OPMI la información y la actualización de los formatos de manera oportuna y evitar que se susciten situaciones ya durante el proceso de registro o a pocos días de cerrar el registro de la cartera de inversiones. Verificar que todas las inversiones en ejecución cuenten con formato 12B y que la programación mensual y anual se encuentre actualizada. Se recomienda pues a las entidades verificar, ¿no?, que todas las inversiones tengan formato 12B, caso contrario tienen que coordinar con la UEI el registro. De lo contrario, no podrán programar estas inversiones en el PMI. Verificar si alguna inversión seleccionada para conformar la cartera de inversiones se encuentra desactivada o cerrada. Esto también para poder realizar, en el caso que exista la posibilidad de activarla, hacer las gestiones necesarias con la debida anticipación. Verificar que las inversiones se encuentren vinculadas correctamente a las cadenas funcionales, indicador de brecha y que el valor de la contribución sea correcto. Ya habíamos mencionado la importancia de esta información, sobre todo para el cálculo del cierre de brechas y la evaluación que va a presentar cada entidad respecto al cierre de brechas. Verificar que los montos a programar sean consistentes con los cronogramas de ejecución. Los montos, al culminar el registro de la cartera de inversiones, la DGPMI realizará también una validación de que los montos programados guarden relación con los costos y los saldos pendientes de ejecución. Por lo tanto, podrá retirar del PMI aquellas inversiones que no cuenten con una programación consistente. Inversiones financiadas total o parcialmente por los gobiernos nacionales se deben programar en la cartera de inversiones del gobierno nacional hasta su culminación. Inversiones financiadas con endeudamiento requieren la conformidad de la Dirección General de Tesoro Público previamente al registro de la cartera de inversiones. Los gobiernos regionales y locales deben tener en cuenta que para realizar el registro de la cartera tuvieron que haber realizado el registro del diagnóstico de brechas y criterios de priorización. En caso no lo hayan hecho, como ya lo mencionamos en las láminas anteriores, pueden gestionar o solicitar a la DGPMI la apertura del aplicativo para realizarlo de manera excepcional, pero que estos registros serán considerados fuera de plazo. En caso la OPMI requiera registrar en el PMI una idea de inversión, esta debe ser validada previamente para que el módulo de PMI le permita registrar la inversión. Y esto lo mencionamos porque algunas OPMIs nos han reportado que no pueden registrar una inversión en su cartera o que no la pueden visualizar, una idea de inversión,
y entonces cuando revisamos a qué se debe esto es porque la entidad o la OPMI no ha realizado la validación de la inversión. Entonces recomendamos también a la OPMI verificar todas aquellas ideas de inversión que van a programar en su cartera sean validadas con la debida anticipación. Siguiente. Agradecemos mucho su participación en esta capacitación y vamos a dar pase a Francis para las siguientes indicaciones. Agradecemos al panel de expositores, agradecemos a los participantes por su asistencia y por cumplir la capacitación. Buenas tardes.